Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano, hermana, amigo, amiga que nos acompañas en este tu programa especial. Realmente esperando que sea de bendición para ti y que lo puedas apoyarnos compartiéndolo este video con más de tus conocidos para que también puedan gozarse de una manera muy especial juntamente con nosotros. No solamente esto, porque en esta ocasión queremos fortalecernos, queremos sentir la presencia del Señor, queremos que sea el Señor moviéndose a través de tu vida, de nuestra vida, para que podamos servirle, para que podamos agradarle, para que podamos vivir en santidad con Él. Esta ocasión se trae un tema bastante especial en boca de uno de los pastores del ministerio. Este tema se llama Escudriñando las Escrituras y entre paréntesis, o si quieren ponerlo como el tema central, se llama Dios no piensa como nosotros. Así es, Dios no piensa como nosotros. Así que no solamente esto, sino que te invitamos a que en este momento puedas ponerle pausa a este video y te vamos a dar un tiempecito para que puedas ir por una libreta, una pluma, un lápiz y puedas gozarte juntamente con nosotros. Entonces, antes que nada, hermano y hermana, quiero comentarte que Dios en este día tiene una bendición especial para ti. No solamente trae una bendición especial para ti, sino quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar la vida de las personas que te rodean y que seas de testimonio, tanto para tu familia, para todas las personas que te rodean, porque Dios quiere hacer una obra maravillosa dentro de ti. Te saluda tu hermano en Cristo, soy el hermano Diego Meterio, te dejo con el mensaje. Isaías 55:8, dice así la palabra del Señor, y vamos a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 55, verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, debemos darnos cuenta de la seriedad y la importancia de que nosotros escudriñemos las Escrituras. Pero muchas veces la palabra de Dios, la mayoría de nosotros, los seres humanos, hayamos creído o no hayamos creído en Cristo, porque muchos, ¿verdad?, que de pronto son ateos, leen la palabra del Señor también. Tal vez con el propósito de discutir, de llevar la contraria, pero de cualquier manera las personas leen la palabra del Señor. Pero hay algo importante que debemos darnos cuenta, y es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, esta palabra no es un libro cualquiera. Por lo tanto, cuando yo le digo que no es un libro cualquiera, no podemos leerlo como si fuera cualquier otro libro. Usted puede tomar un libro, cualquiera que sea de ellos, y va a leer, y muchas veces, como se dice por ahí, se lee de corrido. Pero la palabra de Dios es diferente. Debemos de tomarnos el tiempo de orarle al Señor, pedirle al Señor que nos guíe en su lectura y que nos revele, que nos enseñe. Y esta es la parte importante que quiero decirte, porque si nosotros leemos Isaías capítulo 55 y verso 8, dice: porque mis pensamientos, aquí está hablando Dios y está hablando al profeta Isaías, le dice: porque mis pensamientos, quiere decir que la manera que Dios piensa, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que la manera que Dios piensa es diferente a la que nosotros pensamos. Le doy un ejemplo. Lo más normal cuando alguien nos agrede a nosotros es responder a la agresión. Y si de pronto por circunstancias que
el adversario o el enemigo de una persona tiene las de ganar, posiblemente la persona por evadir, por no llevarla de perder en ese momento, piense que es mejor dejarlo así. Pero al momento lo dejó así, pero cuando se despide, cuando se aleja, el pensamiento hermano empieza a trabajar. ¿De qué manera puedo vengarme? ¿De qué manera puedo hacer aquellas cosas? Y esa es la manera que él piensa el hombre. Y le digo, esto es solo un ejemplo, porque el Señor Jesús no actuó de esa manera, ni la enseñanza es de esa manera. Es muy diferente al raciocinio, es muy diferente a la manera que el hombre piensa. Por eso la importancia de que escudriñemos la palabra del Señor, pero uno de los puntos que debemos darnos cuenta para leer la palabra del Señor es que el Señor no piensa como nosotros. Y miren, quiero no solamente hablarle, sino quiero llevarle a las Escrituras. Por favor, vaya conmigo a las Escrituras y vayamos al libro de los Hechos. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 9. Óigame bien. Y vamos a ir al capítulo 9 del libro de los Hechos y que podamos ver la manera que el hombre piensa. Y mire cómo concuerda y cómo la palabra de Dios es veraz y es eficaz. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso número 1. Pero antes de que leamos el verso 1, quiero que usted vea cómo es que Dios piensa y cómo es que Dios no se equivoca en su manera de pensar. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, vamos a ver un ejemplo de cómo el hombre transgiversa, de cómo el hombre cambia el significado. Y vamos a ver también al apóstol Pablo reconociendo las equivocaciones que hacía. Y esto es importante. Antes de leer el libro de los Hechos, capítulo 9, por favor vaya anotando las citas bíblicas, importantísimo esto. Leamos Génesis capítulo 6, verso 5. Este es el pensamiento, esa es la manera que el Señor piensa. Génesis capítulo 6 y verso número 5, esto es de pronto el pensamiento, es la manera que el Señor se expresa, es la manera que el Señor dice. Y en Génesis capítulo 6, verso 5 dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchos en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal. Y luego dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Si usted se da cuenta, Dios o el pensamiento de Dios, por eso esta Biblia es el pensamiento de Dios, nos deja claro que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos hablando del libro de Génesis, por supuesto, antes de que viniera el diluvio. Y era mucho en la tierra, y que los pensamientos de los hombres o los designios de los hombres eran de continuo mal. En otra palabra, Dios nos está diciendo que el hombre tiene esa naturaleza perversa que de continuo jala hacia el mal. Aunque quiera ir a hacer lo bueno, va hacia el mal. ¿No le ha pasado, por ejemplo, si usted o yo nos molestamos, nos enojamos y nos irritamos? ¿O cuántas veces hemos sido testigos de personas cercanas a nosotros? ¿O cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros que aunque no queremos enojarnos, cuando menos pensamos ya estallamos? Y decimos, pero es que no quería yo hacer esto, y nos estamos lamentando, pero es que hay una fuerza dentro de nosotros que va de continuo al mal. Eso hace que transgiversemos, eso hace que nosotros torzamos la palabra del Señor y la acomodemos a nuestra conveniencia muchas de las veces. Y como punto número 1,
de la importancia de escudriñar la palabra del Señor es darnos cuenta, para empezar, que Dios no piensa como nosotros. Ya leímos cuál es el pensamiento de Dios. El pensamiento del Señor es que el hombre o los pensamientos del hombre siempre van de continuo al mal. Y para que veamos que lo que la Escritura dice es verdad, veamos el libro de los Hechos, capítulo 9 y verso número 1. Ya tiene el libro de los Hechos, capítulo 9, verso número 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo quiero que se dé cuenta, aquí estamos hablando de Saulo de Tarso. Estamos hablando de un hombre que, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor, y cuando digo de acuerdo a la palabra del Señor, yo quiero que por favor vayamos, porque no quiero que solamente me escuche hablar, quiero que vayamos por la palabra del Señor y que cada una de las cosas las vayamos meditando. Acuérdese, Dios no piensa como nosotros. Y en Génesis capítulo 6, verso 5 dice que los pensamientos de los hombres van de continuo al mal. Y quise traerlo a un hombre de Dios. Quise traerlo a un erudito, a un conocedor de la palabra del Señor, pero quiero que vea que en el verso 1 del capítulo 9, el Señor nos dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga bien esto. Saulo de Tarso respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y ya vamos a ir poco a poco dándonos cuenta cómo el hombre manipula a su conveniencia la palabra del Señor. Porque estamos hablando de Saulo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que decía ser fiel. Y como no quiero que usted piense que solamente le estoy diciendo esto, yo quiero que me acompañe a Filipenses, por favor. Filipenses, vaya anotando las citas bíblicas, es importante. Y veamos qué dice el apóstol Pablo, o qué dice Saulo de Tarso en cuanto a su persona, antes de tener esa experiencia gloriosa con el Señor, antes de tener esa revelación de la verdadera interpretación de la palabra del Señor. Ya tiene Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 4. Mire lo que dice la Escritura. Este es Pablo, este es Saulo de Tarso. Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oiga bien esto. Mire, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estamos hablando en cuanto al pensamiento. En el hombre que es conocedor, que se cree, que se jacta, que dice que es mejor que los demás. Él está diciendo, en cuanto yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Verso 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga bien lo que está diciendo el verso 4 al verso 6. Irreprensible en cuanto a la ley. Así es, seguimos en sintonía de tu canal, Los Pensamientos de Dios. Recordándote que puedes activar la campanita, suscribirte, picar las notificaciones. Es más, si este mensaje te está siendo de bendición para tu familia, te invitamos a que abajo en la caja de comentarios escribas si es de bendición. Así que ahora, en este momento, vamos a una pequeña pausa. No somos una alternativa, somos tu mejor opción. Un canal de bendición, con una programación diferente que cambiará tu vida.
con el poderoso mensaje de Dios en labios del pastor Rafael Rodríguez. Tienes el Espíritu de Cristo y que eres de Cristo. Pastor Marcos Ortiz. Dios vino y ha ido a preparar moradas especiales para nosotros. Pastor Roberto Cuellar. Para que podamos ver su gloria, para que podamos ver, Señor eterno. También una programación especialmente dirigido hacia las mujeres. Un oasis en el desierto con la hermana Dayanara Rubio. Sentir como que de pronto el Señor nos saca de ese pozo y nos pone en tierra firme. Toma el control y conéctate con el canal del reino. Majestad Televisión 35.7. Aleluya, seguimos aquí gozándonos con la palabra de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Sigamos viéndolo en el programa. Te saluda tu hermano en Cristo, el hermano Diego Meterio, escuchando del programa Los Pensamientos de Dios, en boca de nuestro pastor Marcos Ortiz. El tema, Dios no piensa como nosotros. Sigamos escudriñándole. Bendiciones. Si leímos Filipenses capítulo 3, verso 4, verso 5 y verso 6, nos damos cuenta que Pablo o Saulo de Tarso está diciendo que en cuanto a la ley era irreprensible. Quiere decir que usted no le podía encontrar un detallito siempre conforme a la interpretación humana. Un detallito siempre conforme a la manera que el hombre interpreta la palabra del Señor. Y como base, como plataforma para nosotros es darnos cuenta primeramente que Dios no piensa como nosotros. Y lo estamos viendo a través de la palabra. Ahora, cuando regresamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y el verso 1, nos damos cuenta que la escritura dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que estaba teniendo Saulo? Estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Es más, Saulo consintió en la muerte de Esteban, fue partícipe. El hombre por naturaleza tiende a transgiversar, tiende a cambiar. Saulo de Tarso se dio cuenta de esto. Y se dio cuenta porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro escrito por Saulo de Tarso que tiene mucho énfasis en cómo de pronto el hombre interpreta la palabra y quería de nuevo establecer la ley o judaizar prácticamente al pueblo que había creído en el Señor. Y el mismo apóstol Pablo o Saulo de Tarso, ya con una revelación divina de la palabra del Señor, no da la interpretación personal, sino es la interpretación de Cristo dándola a su vida. Dirá usted, ¿por qué está diciendo esto? Mire, yo quiero que por favor vaya haciendo y vaya tomando nota. Filipenses, por favor, Filipenses es capítulo 3, el verso, dijimos el verso 4 al verso 6. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, vemos que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 1 y el verso 6, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 1 y el verso 6, el mismo apóstol Pablo nos damos cuenta que dice su palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga bien, aquí ya Saulo no es el mismo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, antes de tener esa experiencia gloriosa, antes de tener ese trato directo con el Señor,
antes de permitirle a Cristo venir en su vida. Y cuando Cristo viene, ¿sabe lo que pasa? Cuando Cristo viene a nuestras vidas, pasa un cambio maravilloso en nuestra vida. Y por eso es importante, como plataforma para leer la palabra del Señor, es darnos cuenta que Dios no piensa como nosotros, y que esto lo arraiguemos en nuestro corazón. Porque si Dios no piensa como nosotros, quiere decir que nosotros no podemos interpretar la palabra de un concepto humano terrenal que tiene que ver con los sentimientos, sino que tenemos que dejar que sea Cristo interpretando la palabra del Señor en nuestra vida. Y ya lo vamos a ver por la palabra del Señor, y es importante. Punto número 1, Dios no piensa como nosotros. Ojalá que me esté comprendiendo. Mire, en Gálatas capítulo 1 ya vemos a Saulo, ya vemos a Pablo, que está diciendo, ya hablando conforme a Dios, conforme a la interpretación divina, conforme a la interpretación espiritual, celestial y no de los hombres. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que cambian, que transforman, que le dan un sentido diferente a la palabra, que le dan una interpretación humana y no espiritual, que le dan una interpretación conforme al conocimiento humano y no al divino que pertenece al Señor. Así es que es importante todo esto que le estoy diciendo, para que cuando nosotros leamos la palabra del Señor, primeramente nos oremos al Señor, le pidamos a Dios la dirección en la lectura de su palabra, y que no lo leamos como cualquier otro libro, porque no es cualquier otro libro. Ya vimos, ahí ya vemos cómo el apóstol Pablo está ya manifestando, pero esto no sucede de la noche a la mañana. Tiene que haber algo especial, y esto algo especial es lo que necesitamos todos nosotros, el poder nosotros tener la revelación divina. Mire bien, hay algo hermoso. Yo quiero que por favor vaya a las Escrituras conmigo, y ya leímos al apóstol Pablo, pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1. Vaya por favor anotando las citas bíblicas, es importante esto que le estoy diciendo. Y hermano, ¿de dónde aprendió esto? Pues tengo a mi pastor, que por ahí nos ha bendecido, nos ha instado siempre a que escudriñemos Romanos capítulo 1, y todos nosotros nos sabemos de memoria el verso 16, porque todo lo decimos así, hasta nos sacamos y decimos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oiga, eso es lo que sabemos de memoria, pero el verso 17 y el verso 18 que vamos a encontrar aquello que produjo en el apóstol Pablo un cambio tremendo en su vida, y que de pronto quiero que usted vaya viendo esto. Romanos capítulo 1, verso 17 y el verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta la interpretación. Cuando a Pablo se le reveló esto, dijo, trágame tierra. Bueno, no dice así, pero yo quiero pensar que dijo, trágame tierra. Sintió un dolor profundo, sintió que la estaba regando. Y ahí es donde el Señor empieza a actuar en la verdadera interpretación de la palabra. Ojalá que usted en este día se esté gozando y esté meditando. Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18. Le dije, mire lo que dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y esto es importante. Por favor, si puede, subraye en su Biblia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga bien, aquí ya está hablando algo que tiene que ver con la interpretación divina, no con humano. Porque dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta?
que ya los que hemos creído en Cristo Jesús no debemos tener una interpretación humana. Tiene que haber una revelación de la palabra del Señor sobre nuestras vidas, de lo que leemos en su palabra. Verso 18, por favor, vamos al verso 18. Y en el verso 18 vamos a encontrar eso que sucedió con el apóstol Pablo. En el verso 18 vamos a encontrar lo que provocó un cambio completo a su vida. Y es que Dios lo confrontó. Cuando iba rumbo a Damasco, libro de los Hechos, que su corazón llevaba amenazas y muerte contra de los discípulos del Señor, ahí se le puso el Señor enfrente. Y al ponérsele enfrente se le reveló. O sea, el Dios invisible se hace visible para Saulo de Tarso. Y de pronto todo la manera que él pensaba o que interpretaba, y estamos hablando de un señorón en cuestión de la palabra. El Señor dice fariseo de fariseos en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa es la manera que interpretaba la palabra del Señor. Y cuando no se tiene al Señor, de pronto podemos interpretar, o cuando no se tiene esa experiencia maravillosa, ese trato divino, podemos nosotros dejarnos llevar por la manera que nosotros pensamos. Oiga, esto está precioso, ¿verdad? Mire, verso 18, ponga atención. Mire lo que dice: porque la ira de Dios se revela. Ponga atención en esta palabrita, se revela. También dice en el verso 17, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué tremenda es la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres detienen con injusticia la verdad. Y luego dice, el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, mire bien, ¿qué está diciendo el Señor? Está hablando con Saulo, está tratando, pero a Saulo se le reveló desde el cielo el castigo de Dios que venía sobre él. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Quiere decir que cuando Saulo va rumbo a Damasco, lleva su corazón. En su corazón lleva el odio, el rencor. Bueno, lleva todo aquello. Amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Siendo un conocedor de la palabra. Se le había olvidado que en los mandamientos, libro de Éxodo, capítulo 20, o Deuteronomios, capítulo 5, se le había olvidado que decía, no matarás. Y no es que se le había olvidado, le entró el celo, la interpretación humana de las Escrituras. Y por eso debemos tener mucho cuidado nosotros. Y es importante. Es muy importante porque en estos días se ha privatizado. Esta palabra del Señor, cuando el Señor nos la dejó, es para todo el mundo. Esta es para que todo ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, lea su palabra. El problema está cuando un hombre crea una organización religiosa y al crear la organización religiosa recibe una revelación para él, para su vida personal, para mejorar su vida. Pero esto lo establece como una regla y volvemos de nuevo al judaísmo, porque aunque no hablamos de las leyes que están en la palabra del Señor, estamos imponiendo leyes y no dejamos que sea Dios el que se manifieste. Ahora, dentro de lo que es el nuevo pacto, de la revelación divina, en Jeremías capítulo 31, verso 34 dice que no habrá otro hombre enseñando a otro hombre, sino que el mismo Dios va a estar enseñando. Y todos lo conocerán, ¿verdad? Porque todos sabremos que por medio de Él fueron perdonados nuestros pecados. ¡Qué precioso! Ya le voy concluyendo.
ya le voy cerrando este tiempo de enseñanza que espero que usted se esté gozando. Mire bien, ahora es importante, ya vimos de pronto el trato, ya vimos eso que tiene y que el mismo Saulo, el mismo apóstol Pablo, reconoce, se da cuenta que la ira de Dios viene sobre todos los hombres que actúan de una manera injusta, ¿verdad? Y que viene castigo. Pero ahí se le abren los ojos a Saulo. Se le abren los ojos de tal manera que declara, mire bien, vamos a Primera de Timoteo. Por favor, anote Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso número 12, para que veamos al apóstol Pablo, a Saulo, reconociendo el daño, lo que estaba haciendo él, ¿verdad? Y cómo es que el mismo Señor. Y por eso ahí radica la importancia que nosotros escudriñemos la palabra, pero como punto determinante, punto número 1, es darnos cuenta que el Señor no piensa como nosotros. Y esto es para no tener una interpretación personal y no querer aplicar una ley, que es lo que vino el Señor realmente a buscar darle una interpretación correcta a la palabra. Ya tiene Timoteo, vamos por favor, Timoteo capítulo 1, verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Verso 3 dice, habiendo yo sido, está leyendo conmigo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Estaba reconociendo que hablaba de Dios, pero no creía en Dios. Estaba reconociendo que aplicaba la palabra, que la entendía de una manera, pero no era conforme a la revelación divina. Y importante, que siempre que leamos la palabra del Señor, nos demos cuenta que Dios no piensa como nosotros. El pensamiento de Dios es diferente, y este es el pensamiento de Dios, la palabra bendita del Señor. Ahora, mire bien, verso 13, habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Se da cuenta lo que dice? Habiendo sido yo antes blasfemo. Pero la Escritura, Él da testimonio en Filipenses capítulo 3, el verso 4, 5 y 6, que era en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, que tenía un currículum, que tenía su carta de presentación hablando conforme al pensamiento del hombre, era intachable, era alguien, una persona recta. Pero cuando Dios lo confronta, le hace entender lo primero, que estaba interpretando de una manera incorrecta su palabra. Y aquí lo está diciendo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Qué le parece? Por eso podemos hablar del Señor. Podemos hablar a otras personas de la Biblia y querer que otros cambien. Pero la palabra no es para otros, la palabra es para nosotros. Para que nosotros cambiemos. Para que nosotros seamos transformados por el poder de Dios. Mire lo que dice la palabra. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe. ¿Se recuerda? Romanos capítulo 1, verso 17, verso 18, que la justicia de Dios se revela a los hombres por fe y para fe, y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres. Aquí vemos, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Esto está precioso. Pero démonos cuenta, mire, la verdadera interpretación, el pensamiento de Dios,
quiero que por favor regresemos ya para culminar, ya para cerrar este segmento. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Y démonos cuenta cómo el apóstol Pablo mismo da testimonio de lo que es el pensamiento de Dios y cómo se interpreta la palabra del Señor. Mire bien, Primera de Corintios, por favor anote, Primera de Corintios capítulo 11 y verso 23. Anote por favor para que usted pueda llevar récord de lo que estamos viendo. Verso 23 que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjese bien, eso está precioso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo que está recibiendo del Señor todo aquello. Ahora, yo quiero que nos demos cuenta de cómo el Señor es glorificado, de cómo el Señor es alguien especial. Vamos al verso 2 y el verso 3 y aquí concluimos esta enseñanza. Verso 2 y el verso 3, allá en el verso 23, porque yo recibí del Señor. Ahora vamos a cómo lo recibe. Capítulo 11 de 1 Corintios, verso 2 y verso 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mire bien, aquí está el Señor hablando y está diciendo que el apóstol Pablo le deja establecido todo aquello. Eso es algo precioso. Y bueno, hermano, hermana, este ha sido un tema bastante de bendición. Yo me sentí bendecido. Creo que Dios actúa dentro de la vida de cada uno de nosotros, considerando que Él es el que tiene el supremo llamamiento para con nosotros. Quizás los pensamientos que tienes tú, que tengo yo, que tienen todas las personas que te rodean y que nos rodean en este momento, son muy distintos a los planes que tiene el Señor. Una vez más, el tema se llamó Dios no piensa como nosotros, en boca del pastor Marcos Ortiz. Si te fue de bendición para tu vida, no olvides, ponnos un comentario de qué te pareció el tema. Si fue de edificación, si tienes alguna sugerencia y si tienes alguna petición de oración para estar orando por sus necesidades. No solamente eso, sino lo invitamos a que si ha sido de bendición este mensaje, nos apoyen dándole like, suscribiéndose y picándole a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Soy el hermano Diego, se despide de ti. Que pases un excelente día, tarde, noche, a la hora a la que estés viendo este precioso programa. Bendiciones.